Buenas amigos, bienvenidos a la Hora N. Como se sabe, hoy se difundió la información de que el cardenal Juan Luis Cipriani ha sido citado en calidad de testigo en un proceso vinculado a la matanza de la Cantuta, porque, dicen los documentos trascendidos, a Cipriani se le habría consultado qué hacer con los muertos de la Cantuta y él aconsejó que fueran enterrados y se avisara a los familiares, es decir, estuvo enterado. Un testigo le habría escuchado a Montesinos contar que Pérez de Ocumet llamó a Cipriani precisamente a preguntar qué hacer. El arzobispado de Lima, al respecto, ha emitido un comunicado el día de hoy, en relación a este asunto. Dice lo siguiente, vamos a leer algunos extractos. El arzobispado de Lima expresa su extrañeza y alerta a la población por la rara coincidencia que significa que, a las 48 horas de haber señalado la necesidad de buscar los caminos de reconciliación entre todos los peruanos, abogando por la situación del jugador de fútbol Héctor Chumpitas, la Corte Suprema envía una citación al señor cardenal Juan Luis Cipriani, arzobispo de Lima y primado del Perú, para que testimonie en un caso judicial que tiene una connotación nacional en la vida del país. El arzobispado de Lima también dice, rechaza la campaña que, iniciada principalmente por el grupo El Comercio, manipula la información, inclusive mediante supuestos documentos privados del Poder Judicial, lo cual supone una gravísima falta, con distorsiones que afectan el honor del señor cardenal e inducen a una falsa percepción de su persona, pretendiendo causar un daño a su buen nombre y buena fama. Y efectivamente la noticia fue primera plana de Perú 21, que como sabemos pertenece al grupo de El Comercio, vinculan al cardenal con la Cantuta. También es una noticia que está en el propio diario El Comercio, aun cuando también está en otros diarios el día de hoy. No son estos dos los únicos diarios que dan la información, aun cuando Perú 21 es la que es efectivamente el medio que más detalles tiene incluso una transcripción de lo que el testigo habría dicho, y que el testigo de la conversación de Vladimiro Montesinos, que era Vladimiro Montesinos el que contaba esto, ¿no es cierto? Y esto está consignado en el expediente 19201, dice acá el diario Perú 21, perdón. Información, pues es información que circula, y la información no se puede ocultar. Si se tiene acceso a la información hay que darla, ¿no? También dice el comunicado del arzobispado, aunque el señor cardenal ha perdonado, sin conocerlos, a quienes han querido hacerle daño mediante la manipulación de cartas falsificadas, ante este segundo ataque a su persona, se hace hoy un imperativo moral para la justicia concluir cuanto antes el proceso judicial que se ocupa del caso para esclarecer todos los hechos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Juan 8:32. Y habla entonces el arzobispado del perdón, del cardenal ha perdonado, y efectivamente el propio cardenal nos envió el mensaje de su santidad Juan Pablo II del 1 de enero del 2001, en el cual el cardenal aparentemente se inspiró para pedir esta comisión de indultos o de perdón respecto de algunos casos involucrados en la lucha contra la corrupción. Por ejemplo, dice acá el Papa, ¿cómo se puede hablar en circunstancias actuales de justicia y al mismo tiempo de perdón como fuentes y condiciones de paz? Mi respuesta es que se puede y se debe hablar de ello a pesar de la dificultad que comporta, entre otros motivos, porque se tiende a pensar en la justicia y en el perdón en términos alternativos. Pero el perdón se opone al rencor y a la venganza, no a la justicia. Es decir, de esta manera fundamenta el cardenal que el perdón no se opone a la justicia. La propuesta del perdón no se comprende de inmediato ni se acepta fácilmente, es un mensaje en cierto modo paradójico, en fin. Digamos, de esta manera el cardenal quiere decir que él no ha estado proponiendo una vía alternativa a la justicia, sino el perdón.
Bueno, respecto de todo esto, el vocal instructor superior, José Luis Lecaros, confirmó que Monseñor Cipriani fue citado para rendir su testimonio el 12 de septiembre, pero aclaró Lecaros que su vocalía no ha brindado ninguna información respecto a los motivos por los cuales el cardenal ha sido citado. Asimismo, Lecaros Cornejo indicó que los exministros Alejandro Aguinaga, Alberto Pandolfi, Edgardo Mosquera y Belisario de las Casas serán citados para este caso en calidad de testigos. Aparentemente ellos también habrían escuchado, aunque esto no lo ha dicho Lecaros, eso está en la versión precisamente de Perú 21, ellos habrían escuchado a Vladimiro Montesinos decir que el general Documet llamó a Cipriani a preguntar qué hacer con los cadáveres. Javier Vallerriestra, por su lado, ha dicho que Cipriani debe tener un tratamiento especial, que las personas con investidura del primado de la Iglesia pueden solicitar que sus declaraciones sean tomadas en su domicilio o en su despacho. En fin, sobre este tema vamos a conversar con el ex premier del último gobierno no, él no fue premier en el último gobierno, del penúltimo gobierno de Fujimori, Alberto Bustamante, de quien algunos dicen que habría sido el testigo o el informante, el testigo que menciona esto que después se ha convertido en el escándalo que estamos mencionando. Regresamos entonces con Alberto Bustamante, pero antes vamos a estar con el presidente del Consejo de Ministros, Luis Solari. Vamos a estar también en el programa con... Bien, estamos ahora con el doctor Alberto Bustamante, exministro del gobierno de Alberto Fujimori. Alberto, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal, señor? Buenas noches. Bueno, lo hemos invitado porque usted estuvo el día lunes con el vocal superior Lecaros, José Luis Lecaros, atestiguando, en fin, y aparentemente podría haber sido usted entonces quien contó estas cosas que ahora se han convertido en comidilla del día. Esto de que Montesinos habría relatado delante de un grupo de ministros que Pérez Documet, el general Pérez Documet, habría llamado y le habría contado que le preguntó al monseñor Cipriani qué hacer con los cadáveres de la Cantuta y que monseñor Cipriani le respondió, bueno, hay que enterrarlos y avisar a los familiares. Esa es la versión que tenemos hasta el momento, que ha aparecido en algunos medios. Y usted habría sido quien lo contó. Entonces, ¿podría usted confirmarnos esto? Sí, claro, Jaime, gracias. Efectivamente, el famoso testigo del que se habla en la prensa hoy día y del que se ha escrito tanto, soy yo. Yo solicité el día lunes que estuve con el vocal Lecaros que mi declaración fuese declarada en reserva por cuanto había sido yo objeto de una llamada de amenaza de muerte por teléfono a mi casa, y me pareció sensato pedirle esto al vocal, quien lo anotó y así lo dispuso al final de la redacción del acta correspondiente. Como usted comprenderá, me llama muchísimo la atención que no hayan pasado 48 horas siquiera desde ese momento para que un diario tuviese la versión casi completa, distorsionada, pero casi completa de lo que yo había declarado. Lo que antes de entrar seguramente en las preocupaciones que tiene usted y las inquietudes que tiene respecto a las preguntas. ¿Se refiere a Perú 21? Me refiero a Perú 21, sí. Perú 21. No creo que la distorsión haya sido malintencionada, simplemente pienso, porque en esto mucho se tiende a veces a imputar la responsabilidad a la prensa. ¿Qué es lo que está distorsionado? En primer lugar, está distorsionado el sistema judicial, porque si hay una persona que va a declarar como testigo a un proceso, con la seguridad de que el magistrado que dirige la instrucción, en este caso un vocal supremo, no es un juececillo de paz, es un vocal supremo que dirige la instrucción, porque el principal instruido es el expresidente Fujimori, y obtiene certeza o seguridad de que su declaración va a ser mantenida en reserva por 20 días, lo que significa que ni siquiera los abogados pueden acceder a ese expediente, llama la atención y decepciona que 4 personas que habían, aparte de quien habla en esa sala, cualquiera de las 4 puedan haber
filtrado esta información en un medio de prensa. ¿Asesores, asistentes? No, era el vocal supremo instructor, el doctor Lecaros, el representante del Ministerio Público, es decir, el fiscal, cuyo nombre no tengo, el procurador público, cuyo nombre no tengo tampoco, y el secretario, que escribía la máquina, dicho sea de paso, muy rápidamente, muy ágilmente. Cualquiera de esas 4 personas, yo francamente le diría que no creo que se haya tratado del vocal supremo instructor, de quien tengo, es paisano mío, es arequipeño, de quien tengo las mejores referencias, y además me causó muy buena impresión, pero obviamente el sistema está descompuesto, el sistema está viciado, el sistema no funciona. Si esto ocurre a nivel del aprovechamiento de una situación política para reventar y seguir reventando a Monseñor Cipriani, ¿qué pasará cuando se trata de millones de dólares en un pleito, qué sé yo, entre Yanacocha y la firma francesa? Esto es, nadie puede tener seguridad. ¿A usted le parece que es una especie de represalia contra Monseñor Cipriani por sus declaraciones respecto de la necesidad de conformar una comisión que indultara o perdonara a alguno de los procesados por anticorrupción? Yo no podría asegurarle que se trata de una represalia tan puntual como esa. Lo que sí le podría asegurar es que el nivel de tergiversación implicado en el solo hecho de que hayan filtrado esa información a la prensa indica sin lugar a dudas una puntualidad también en un objetivo político que ha venido siendo consistente en las últimas semanas respecto a Monseñor Cipriani, quien, dicho sea de paso, tuvo, de acuerdo a la versión de Montesinos, una participación absolutamente tangencial y además no ¿Cuál maligna. fue su participación? Bueno, según la versión de Montesinos, una vez que el general Pérez Documet consulta qué hacer con estos cuerpos que encontró en algún lugar con el general Nicolás de Bari Hermosa, repito, según la versión de Montesinos, el general Hermosa... escuchó a Montesinos. A Montesinos, no solamente yo. Hermosa le aconseja que lo fondee en el mar y que para tal efecto concurra a pedirle ayuda al comandante general de la Marina. Este consejo Pérez Documet no lo tomó, no lo adoptó, y según contaba Montesinos, este Pérez Documet era o amigo o una persona cercana con Monseñor Cipriani, a quien llamó y le pidió también una opinión, como se la puede pedir uno a un director espiritual. Y según Montesinos, repito, lo que le dice Monseñor Cipriani al general Pérez Documet es: identifícalos, comunica a la autoridad, comunica a sus familiares y dales cristiana sepultura. Esto es lo que dice Montesinos que Monseñor Cipriani dijo. Finalmente una tercera persona que no fue identificada por Montesinos, digamos, eso es lo que correspondería con todo tipo de deber de humanidad de parte de Monseñor Cipriani. Por eso me ha llamado la atención este exceso en algo que además yo lo dije con esa claridad, que de pronto no dije autoridad sino solamente familiares, pero ¿cómo uno puede aconsejar que se les comunique a las familias de los masacrados que tal cosa ha ocurrido y no suponer o esperar que inmediatamente después de las familias vienen las autoridades, porque las familias no se van a quedar pasivas frente a una situación así? Esto me parece un invento, de ese tipo de inventos psicosociales que un organismo de inteligencia debe manejar muy bien, y que en este caso se ha empleado en la dirección de atacar, como se está atacando a mansalva y a mi manera de ver injustamente, al cardenal Cipriani. Bueno, regresamos después de una muy breve pausa. Bien, seguimos conversando con Alberto Bustamante sobre el caso Cipriani y sus declaraciones ante el vocal José Luis Lecaros. Usted señala que esto formaría parte de una campaña muy claramente dirigida con objetivos políticos contra Monseñor Cipriani, que tiene ya un tiempo. ¿A qué se refiere? ¿A qué campaña? ¿Qué hitos han formado, qué cosas han formado parte de esa campaña? Bueno, ocurre que quienes hemos estado, porque en mi caso es que ya no estoy, pero quienes hemos estado de alguna manera involucrados en política, sabemos que hay un fenómeno, llamémoslo, de emulación. Es decir,
Funcionarios intermedios, no necesariamente funcionarios de primer nivel del gobierno, sino probablemente funcionarios con vinculaciones en los ámbitos judiciales, Ministerio Público, etcétera, entienden y asumen que aquello que les puede causar de alguna manera beneplácito, gozo y una sensación de estar contentos a los de más alto nivel es siendo más papistas que el Papa. Entonces yo no quiero aparecer acá denunciando ningún tipo de campaña gubernamental dirigida por los altos niveles del gobierno, pero sí quiero decir que hay una rémora asquerosa de gente que apoya al gobierno y que actúa intensamente en el Poder Judicial para convertirlo en esta patraña y en esta selva en la que se ha convertido el Poder Judicial. Pero ¿a quiénes se refiere? En donde mi seguridad en este momento depende del favor que me haga la prefecta el día de mañana en el sentido de colocarme seguridad. Porque hay un fiscal, o un procurador, o un vocal, o un secretario que han cometido delitos de infidencia y que nadie va a averiguar quién fue y no se va a armar una comisión investigadora en el Congreso, como no se ha armado en el caso de la señora Carp. No se va a armar ningún tipo de expediente en la OCMA, en la Oficina de Control de la Magistratura, como no se han abierto en otros casos en donde lo que está de por medio es este espíritu, esta sensación de mandos intermedios. ¿A quién me refiero concretamente, señor Althaus? No me puedo referir a nadie concretamente. Lo que puedo es hacer un juicio por descarte. Yo no creo que el doctor Solari, que acaba de estar con ustedes un momento, por ejemplo, sea una de esas personas que sería moralmente o éticamente capaz de armar una cosa así. No me cabe la menor duda, sin embargo, que en el mes y 3 días que tuve yo de anticipación en la convocatoria a esta citación, Montesinos, los seguidores de Guamán Azcurra y cualesquiera de estos gusanos que siguen absolutamente libres y que no han sido objeto de mácula ni de impedimento de ningún tipo, han podido tranquilamente amañar las cosas para destruir y para perjudicar la imagen de Cipriani. Es decir, como usted ve, no estoy... Es decir, el propio Montesinos. No me extrañaría para nada, no lo quería nada Cipriani. Bueno, Cipriani pidió, me acuerdo, en la homilía del año 2000, claro, que fuera retirado, ¿no? Habló del poder detrás de las sombras. Exactamente, habló de la mano negra, de la mano oscura, y no solamente eso, a nivel anecdótico, Jaime, le puedo contar que yo fui a visitar al cardenal, no era todavía cardenal, a los 15 o 20 días de mi designación como primer ministro, porque esta parecía ser una costumbre, y el jefe de protocolo de mi oficina me instruyó sobre esto y yo accedí con mucho gusto a estar con Monseñor Cipriani. Y ya entonces, estamos hablando de octubre del 99, Monseñor Cipriani me dijo, nos hablamos de tú porque la diferencia generacional no es muy grande, me dijo, oye, tienes que tener cuidado con este individuo que es la encarnación del mal. Por supuesto... ¿Eso fue en qué año, perdón, el 99? 99. No le hice caso y me arrepiento de eso ahora. Pero desde ese momento, Cipriani, además me dijo una cuestión que ya Cipriani había dicho ante la prensa, y es que tenía el honor de no haberlo conocido a Montesinos. Cipriani era amigo de los militares, más que de Montesinos. Era amigo Yo creo que era más amigo del expresidente Fujimori y en todo caso más amigo de la hija del expresidente Fujimori, de Keiko Sofía. No conozco ningún tipo de vinculación entre Monseñor Cipriani y los militares. Bueno, él estuvo pues en Ayacucho muchos años durante la lucha antisubversiva. Ahí tuvo que hacerse amigo de los militares porque de alguna manera estaban en el mismo lado, ¿no? Claro, probablemente los militares que estuvieron allá, que estuvieron en Ayacucho, efectivamente. Ahora, usted ha señalado que en el caso que Montesinos sabía perfectamente, estaba enterado y fue responsable, en fin, algún grado de responsabilidad usted le ha asignado a Montesinos en el mismo caso de la Cantuta. Sí. ¿No es cierto? ¿Qué es lo que usted sabe al respecto? Sí, porque aun cuando hubiese sido falsa la imputación que le ha hecho, que no es una imputación grave ni es una imputación que haga caer en falta a Monseñor Cipriani, pero que de pronto puede ser perfectamente falsa. Claro. Más allá de eso, Montesinos, por la manera en que articulaba su historia ese día,
de que Pérez Documet, que era jefe de la DIFE o jefe de la segunda región militar, no recuerdo exactamente, que llamó entonces el presidente de Comando Conjunto y comandante general del Ejército. Hermosa le dijo tal cosa, fondea los que compran los rieles, que los puedes conseguir en un taller en Chorrillos, en el límite entre Chorrillos y Barranco, el trozamiento, en fin, ese tipo de detalles no se los puede haber inventado en ese momento. Nosotros, los que estábamos ahí escuchando a los Montesinos, pensábamos que todo esto formaba parte de lo que llamábamos los faroles de Montesinos, es decir, esta proclividad permanente, intensa y yo diría que incluso creciente durante su actuación como asesor en el CIN, de mentir, de inventar mitos. Entonces, la verdad es que al día siguiente yo conversé con algunos de los exministros presentes y dijimos, no, este es un farol adicional de Montesinos, no hay que creer esta versión, digamos, fue nuestra reacción más lógica y más inmediata. Lo que ocurrió es que dejamos de tener las funciones ministeriales y el esquema se empezó a armar, el esquema de información, quiero decir, se empezó a armar de una manera que no se alejaba muchísimo de esa verdad material del cuento. Es decir, por ejemplo, el doctor Montesinos, hay que decir. Montesinos, por ejemplo, a mí me había asegurado que el servicio de inteligencia del Ejército no tenía nada que ver con el CIN, que el CIN era una organización civil, que dependía directamente del presidente de la República, que el CIE en cambio dependía de la Comandancia General del Ejército, así como las dependencias de inteligencia de la Marina y de inteligencia de la aviación y de la policía, que no había ninguna vinculación en todo el tiempo. Con las dos ocasiones que concretamente hablamos sobre Barrios Altos y La Cantuta, Montesinos adjudicó la responsabilidad a los integrantes del CIE, limpiando la responsabilidad de la gente del CIN, y después vimos a través de las investigaciones que se produjeron ya cuando no éramos ministros y cuando ya no estaba Montesinos, que el CIE, el organismo correspondiente de la Marina y de la Aviación, eran una subestructura del CIN. De manera que todas estas cosas, recién entendidas después, hicieron parecer lógicas las primeras. Pero del cuento que Montesinos les hizo respecto del asunto de La Cantuta, ¿qué se derivaba respecto de su papel en ese tema? Que había estado respecto de ese tema demasiado cercano como para no haberlo conocido y participado en los hechos. De acuerdo. Ahora, esta es una narración que él les hace también en el año 99, me imagino, unos años después de... La historia que nos cuenta Montesinos debe haberse producido días antes del cambio de gabinete hacia julio del 2000. Correcto. Vamos a ir a una muy breve pausa y regresamos. Bien, seguimos conversando con Alberto Bustamante acerca, en este caso ya de Montesinos directamente, quien dicho sea de paso, ha declarado que usted recibió $10.000 de parte de él mensualmente durante un cierto tiempo para apoyar la reelección o algo así. Usted precisamente ha respondido que Montesinos tuvo que ver con el asunto de La Cantuta, etcétera. Nos ha dicho ahora que Montesinos decía cosas que parecían que eran floros, ¿no? Faroles. Digamos, mitos, ha usado la palabra mitos. ¿Algunos otros mitos que usted recuerde que Montesinos contara? Bueno, esto he tenido oportunidad de certificarlo con algún otro ministro a quien separadamente Montesinos le dijo la mitad de la historia. Pero en una ocasión Montesinos me aseguró que Francisco Tudela, por ejemplo, era miembro del Servicio de Inteligencia Británico. ¿Qué? ¿Miembro del servicio? Miembro del Servicio de Inteligencia Británico. Era un momento en que Francisco Tudela no venía de Inglaterra y Montesinos lo esperaba desesperadamente, para emplear una expresión cacofónica. Lo esperaba porque él me decía, a mí me contaba Montesinos, que con las funciones de inteligencia que tenía él, tenía que perder su tiempo en convencer. No empleó, por supuesto, ningún tipo de alusión al medio de convencimiento,
a los congresistas de los otros partidos para que se integraran al partido de la mayoría gobernante. Yo pensaba que efectivamente pues Montesinos se encerraba con ellos, les enseñaba el video de Ismael Guzmán, ¿no? con Eleni Parraguirre, que veían y miraban emocionados a Frank Sinatra cantando cualquier cosa a través de la televisión. Y por supuesto no tenía la menor idea de que se trataba de un convencimiento mucho más terreno y mucho más crematístico, pero se quejaba de que Tudela estuviese en ese momento en Inglaterra y no viniese a hacer él la chamba, puesto que se suponía en ese momento que Tudela iba a ser el presidente del Congreso. Parte del Servicio de Inteligencia Británico, como es muy distinguido, por parte del Servicio de Inteligencia Británico. Muy distinguido. Lo curioso es que a otro ministro le dijo, le atribuyó la misma condición de miembro del servicio diplomático, perdón, del servicio de inteligencia británico a Beatriz Boza, a la doctora ¿sí? Beatriz Boza, presidenta del Indecopi en ese momento, a quien él tampoco, por alguna razón que no llegué jamás a entender, no la quiso nunca. Entonces, Beatriz Boza y Francisco Tudela, como miembros del servicio de inteligencia británico, creo que nos describen en buena medida el grado de mentira al que podía llegar en ese momento Montesinos cuando estaba en el poder. Ya después de haber dejado el poder y estando como está defendiéndose, podemos ser perfectamente consistentes en pensar qué es lo que puede decir ahora, mandando mensaje como los manda a su compinche Matilde Pinchi Pinchi, otra cacofonía, y eventualmente a alguna otra persona. Bien, doctor Bustamante, nos ha ganado el tiempo, lamentablemente. Muchas gracias por su participación. Gracias a usted, Jaime.